Hasta el final de los tiempos. Con Rubén José Fagundo y Francisco Jesús Hernández. Y Coden Daute Radio. Buenas tardes, hoy es martes, por tanto son las 4:30 pasadas un poquito y aquí estamos otra vez hasta el final de los tiempos con Carmelo y Gabriel. Buenas tardes, Carmelo. Buenas tardes. Y Gabriel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Si tuviesen que resumir este tiempo litúrgico de Navidad en vuestras vidas personales, ¿qué calificativo le pondrías, Carmelo, en tu caso? ¿Calificativo? Sí. Pues nuevo año, nueva esperanza, nuevo nacimiento, que es lo que celebramos cada año. Nacimiento en el corazón de cada uno y nada, principalmente eso. ¿Y en tu caso, Gabriel? Pondría el calificativo sueño. ¿Tienes sueño? ¿Te acostaste tarde el día de fin de año? No, sueño en el sentido de positivo. ¿Qué tal los Reyes? Pues muy bien, se portaron, la verdad. No me esperaba mucha cosa, yo solo había pedido estar todos en familia y aún así cayó algo. ¿Y qué sueña Carmelo? Si es que sueña. Es que no te oigo. Si es que sueñas algo. Gabriel dice que sueño. ¿Y tú sueñas algo? Hombre, claro. Soñar siempre con un mundo mejor y dadas las circunstancias, pues que todo termine, que todo camine otra vez como estaba, como mínimo como estaba antes, ¿no? Si no mejor. Eso es un sueño, claro. Pues en la realización técnica hoy, como siempre, Francisco Bastarrica, un servidor, aquí el micrófono y el director de todo, que es Rubén José Fagundo García. Buenas tardes y gracias por el favor de la escucha. ¿Quieres vivir la experiencia del Camino de Santiago? La Cofradía de la Flagelación de Icoz organiza una peregrinación a la tumba del Santo Apóstol del 29 de julio al 5 de agosto de 2022 para celebrar el Año Santo Jacobeo. Más de 1200 años de historias, leyendas, arte, tradición y fe. Anímate a vivir este camino. Cofradía de la Columna de Icoz y en nuestras redes sociales de Facebook o Instagram. Bueno, pues el siguiente tema musical nos va a poner en la pista de nuestro próximo invitado. No cierres la puerta que te está llamando. Efetá, Efetá, ábrete a la luz, ábrete a la luz. Efetá. Tenemos con nosotros al sacerdote Eduardo Rodríguez, delegado de Nueva Evangelización. Buenas tardes, Eduardo. Hola, buenas tardes. Muchas Paco, gracias. y buenas tardes a todos los oyentes. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Eduardo? Pues la verdad que bien, aquí estamos, empezando de nuevo el trimestre y las actividades y demás, y con ganas de que esto vaya rodando, pero también con las dificultades del COVID del momento. ¿Sueñas con algo tú, en tu caso? Yo creo, antes estaba pensando, digo, ¿yo con qué sueño? Y pues quizás con que no perdamos la capacidad de soñar, porque a veces tanta dificultad y tanto esta situación a veces a uno le hace agachar la mirada y dejar de soñar, y el realismo se impone. Entonces yo creo que si pedimos el no perder la capacidad de soñar, yo creo que es importante, la capacidad de nuevos proyectos, la capacidad de ir adelante, la capacidad de aceptar las dificultades del momento, pero la capacidad también de encontrar caminos nuevos para levantarnos y seguir juntos, que yo creo que es importante. ¿Qué significa esa palabra efetá? Efetá significa ábrete, abrir el corazón. Viene de ese fragmento del Evangelio de San Marcos en que Jesús
dice que levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo, Efetá, ábrete, y curó al sordomudo del Evangelio. En los próximos minutos, contigo y también con un testimonio de Javi, vamos a contarles a los oyentes y presentarles de alguna manera una nueva herramienta de primer anuncio, como que se llama así, Efetá. ¿Dónde nacieron estos retiros, o cómo los llamamos? Convivencias, retiros llamados Efetá, ábrete. ¿Dónde nacieron, Eduardo? Nacieron en Colombia, aunque se inspiran en distintos retiros y en distintas convivencias, entre ellos Emaús. Luego a España llegaron en el año 2013. En la parroquia del Pilar en Madrid se dio el primer retiro Efetá, que es una experiencia, pues eso, de encuentro, eso que llamamos retiros de impacto o convivencias de impacto, donde lo que se busca es que la persona que participe pues tenga un encuentro personal con el Señor y un descubrimiento sobre sí mismo y sobre la fe. Así han ido caminando y se han ido extendiendo prácticamente por el boca a boca. ¿En qué medida están repartidos en la Iglesia en España por otras diócesis que no sea...? Pues yo no te sé decir exactamente cuántas diócesis, pero sí que cada día son más diócesis las que van incorporando a sus actividades y a sus ofertas pastorales los retiros Efetá. Piensa que la cantidad de jóvenes que participan a diario en España o semanalmente en los retiros Efetá en España son muchísimos. Estamos hablando de que cada retiro de Efetá mueve en torno a entre los 70 y las 100 personas, a veces hasta con lista de espera, que parece imposible, ¿no?, en el momento que vivimos. ¿Y qué es lo que realmente pretenden Efetá? Ese primer impacto. Efetá es una convivencia de primer anuncio, es decir, lo que trata es de anunciarte que Dios te ama, que Dios tiene la capacidad de cambiarte el corazón y te invita a eso, a que te abras pues, a esa experiencia. Dura un fin de semana y después de ese fin de semana tú decides con lo que has vivido a través del testimonio de otras personas, de otros jóvenes de la misma edad, decides qué quieres hacer con eso que has ido descubriendo y si quieres dar un paso adelante. Buenas tardes. Son encuentros o retiros que tienen principio y fin, que no buscan prolongarse en el tiempo, sino simplemente lo que buscan es despertar, a hacer que se abra el corazón. Y a partir de ahí, pues siempre los caminos son insospechados, ¿no? Dios tiene un camino con cada persona. Yo creo que eso es lo más importante. Eduardo, buenas tardes. Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Te iba a preguntar sobre el Efetá. No sé si conoces algún testimonio de algún joven que haya asistido a este tipo de convivencia de primer anuncio y digamos que haya habido una conversión posterior. Pues precisamente tengo un poquito más allá por la distancia de seguridad a Javier, que es el primero de nuestra diócesis que hizo los retiros Efetá en Tenerife, y bueno, gracias también a su insistencia, pues hemos tratado de conocerlos y tratar de proponerlos en nuestra diócesis. Así que si quieres, mejor que te cuente él. Antes de que nos cuente él, sí. Seguimos contigo, luego hablamos con él, si no te importa, vale. Eduardo. Javi, tienes que esperar. Exactamente, si no le importa a Javi también, perdón. Bueno, y por tanto son convivencias o retiros para jóvenes. ¿Quiénes son los que lo dirigen? Entre 18 y 30 años, sí, para jóvenes, llevado por jóvenes, organizado por jóvenes y dirigido a jóvenes. Fíjate que se han hecho tan populares que a lo mejor si hay un retiro en Madrid viene gente de toda España, no solo de Madrid. Es verdad que a medida que se van extendiendo por las diócesis, hay como una planilla donde están todos los retiros que se organizan en España y tú puedes incorporarte al que quiera a vivir esa experiencia y también como luego, después de haber vivido la experiencia, como servidor en otros retiros. ¿En qué medida hay presencia de adultos en esas convivencias de jóvenes y para jóvenes? Pues mira, habitualmente cuando organizamos un retiro de Efetá, generalmente hay como entre 30 y 50 servidores jóvenes. Estamos hablando de un retiro populoso, que generalmente son así. Y luego un equipo de entre unos 10 y 12 adultos, a veces un poco más, que son los que apoyan en las tareas organizativas y sobre todo también con su presencia y con su testimonio. Pero ya te digo que fundamentalmente es un retiro de jóvenes, organizado por jóvenes y para jóvenes. Pero sí es verdad que se necesita el apoyo sobre todo de la gente más adulta que está en la tramoya del encuentro y después también pues comparte pues su testimonio y su presencia. Habitualmente hay mucha gente que también ha compartido la experiencia de vivir los retiros de Emaús. Por ejemplo,
aquí en la diócesis, el día que podamos comenzarlo, pues contamos también con el apoyo de gente que ha vivido la experiencia de Maús, que es similar a FETA, pero para adultos. Porque ¿para cuánto se tiene la idea de implementar esta herramienta de primer anuncio en nuestra diócesis, Dios mediante, si Dios quiere y lo permite también las circunstancias? Exacto, ese es el problema, que llevamos años intentándolo, porque primero hay que un grupo de jóvenes de la diócesis tiene que ir haciendo las convivencias fuera, porque aquí no existe FETA. Tiene que ir a cualquier punto de España a vivir el retiro. Y luego con ese grupo de jóvenes, más un grupo que viene de apoyo de Península, que es el grupo que abre en la diócesis, pues forman el grupo base que da la convivencia. Entonces, pues bueno, estamos desde hace varios años intentando, está yendo gente, están participando en las convivencias, en los retiros, están caminando, se dice así, dentro del ritmo de FETA. Y bueno, preveemos, si la pandemia no lo impide, que ya lo ha impedido varias veces, que finales de este curso, más bien principios del próximo, podamos ya tener un equipo mínimo de gente que haya vivido la experiencia para poder abrir FETA en la diócesis. Todo depende pues de cómo se den las circunstancias, que ahora estamos pues limitados por la situación. ¿Y cuántos jóvenes de nuestra diócesis, Eduardo, han ido a esas convivencias ya, hasta este momento? Pues estamos haciendo como una especie de padrón, no sé cómo decirlo, es decir, intentando ver que la gente que hay, nosotros hemos ido enviando, habrá como unos 15 muchachos. Más o menos, me confirma Javi, como unos 15 chicos y chicas mayores de 18. También es verdad que hay gente de nuestra diócesis que al estar estudiando fuera han participado ya de los retiros de Maús, de los retiros de FETA, pero lo han hecho en Madrid o en cualquier punto de España donde están estudiando. Entonces estamos intentando no solo encontrar a los que van desde aquí, desde la diócesis, sino también a esos otros que han hecho el retiro, pero a lo mejor lo han hecho fuera porque están estudiando fuera y se les ha ofertado desde la universidad o desde la parroquia donde están o desde los grupos donde viven. ¿Qué puede hacer, para finalizar y luego pasar a Javi, y como tiene mucho interés nuestro amigo Gabriel, pues la entrevista de esa experiencia que él tuvo en la península? ¿Qué podemos hacer nosotros? En este caso, Carmelo, que ya no es joven, o bueno, sí, ya pasa un poco de la edad de juventud. Todavía joven. Sí. Todavía joven en el corazón, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer nosotros, los oyentes, Carmelo y los oyentes, con esta realidad? Yo creo que lo primero de todo es lo que estamos haciendo. Nosotros ya tenemos un grupito que se ha constituido, que es un poco el que está comenzando a coordinar esta iniciativa hasta que se haga realidad, que lo que estamos haciendo prácticamente es reunirnos para rezar y pedirle a Dios que nos dé discernimiento y sobre todo que si es su voluntad esto funcione. Entonces lo primero, yo creo que rodillas, ¿no? Y no cansarnos de pedir al Señor, Señor, si esto es lo que tú quieres para nuestra diócesis y si quieres que esta realidad se implemente en nuestra diócesis, ayúdanos tú por los medios y ponnos las personas y los momentos para que esto salga adelante. Y luego yo creo que también es importante, si hay jóvenes que nos están escuchando o hay párrocos, hay gente que puede animar a otros jóvenes, pues este retiro lo estamos comenzando a coordinar desde la Delegación de Pastoral Juvenil y Vocacional junto con la Delegación de Nueva Evangelización, con lo cual si conocemos jóvenes mayores de 18 que puedan vivir esta experiencia, que se animen a vivir esta experiencia fuera, que les podamos hacer, yo me atrevo a decir que hasta ese regalo de que vivan la experiencia para que luego la puedan traer a nuestra diócesis, yo creo que sería importante. Y luego ponerle ilusión. A veces decimos que no tenemos jóvenes en la diócesis o que no tenemos jóvenes en nuestras parroquias o que no sabemos qué ofrecerle a nuestros jóvenes. Yo creo que yo tuve la suerte de vivir la experiencia de FETA, de vivirla desde dentro como un caminante más y vi el bien que le hacía a mucha gente. Entonces, ojalá que de verdad podamos ofertarla y ojalá que le pongamos ilusión y sobre todo que encontremos herramientas para eso, para anunciar el Evangelio, para que todo el mundo pueda tener un encuentro con Jesús el Señor. Por lo tanto, esas tres cosas que me parece que son importantes: rezar, animar y ofrecer a quienes lo puedan estar interesados, pues el que participe en esta experiencia. Para eso se ponen en contacto, pues bien con la Delegación de Pastoral Juvenil Vocacional o con la Delegación de Nueva Evangelización. Ya nuestro amigo Carmelo está en el mismo estudio de rodillas rezando por esta nueva iniciativa, esta herramienta. Lo veo. Como si lo estuviera, ¿eh? Muy bien, Eduardo, pues muchísimas gracias al delegado de Nueva Evangelización, Eduardo Rodríguez, presentándonos las convivencias o retiros de jóvenes. Ahora sí, nos pasas, por favor, gracias a ti, a nuestro amigo Javi. Muy buenas, Javi.
Buenas tardes, muchas gracias Buenas por la tardes, invitación. Javi. Javi, ¿quién te invitó? ¿Quién te Pues invitó? me invitó una amiga de la península que había vivido esa experiencia y la verdad que fue bastante insistente porque me lo dijo varias veces. Te hablo incluso durante el tiempo, ¿no? Ella me parece que vivió esa experiencia antes del verano. Enseguida cuando la vivió me motivó, ¿no? A hacerla, pero sí es verdad que no le hice mucho caso, ¿no? Y después, en verano, sí es verdad que tuve algunas circunstancias en mi vida no muy buenas. Y esta amiga me volvió a hablar y me dijo, oye, que hay un retiro de FETA en septiembre. Si te animas a hacerlo, hay plazas, entonces apúntate y tal. Y la verdad que me animé a hacerlo y fue una muy buena decisión. O sea, Te hablo de estás hablando, 10. Javi, de una amiga en la península y tú aquí en nuestra diócesis, ¿no? Exacto, sí, sí, ¿A qué sí. parroquia pertenece? Sí, Ella pertenece es de Madrid, no, ahora mismo sí. no sé muy bien la parroquia. Y no, pero tu caso, ¿en qué parroquia pertenece nuestra diócesis tú, Javi? Ah, vale, de María Auxiliadora, Santa Cruz. Santa Cruz de Tenerife. Ok. Y Javi, cuando llegaste ahí, ¿qué te encontraste? ¿Qué viviste al principio? ¿Cómo fueron tus sentimientos cuando comenzaste el curso? Pues la verdad que muy bien, muy bien. Fui sin expectativas, la verdad que me dejé bastante llevar y sobre todo confié en esa amiga porque a ella le había servido muchísimo. Ella me contaba que había sido como un parón en su vida, ¿no? Y que había mejorado mucho desde ese momento. Entonces, pues bueno, iba con esa idea en la cabeza simplemente, pero nada más. Y de resto fue llegar, me sentí muy acogido por gente que no me conocía, muy acompañado desde el primer momento y la verdad que muy querido, ¿no? Muy querido desinteresadamente. Pues desde aquí le damos gracias a tu amiga también, que te lo Sí, propuso. sí. Luego, al realizar digamos, experiencia, ¿no? de FETA, ¿cómo saliste? Es decir, te he preguntado cómo entraste, ¿cómo saliste de allí? ¿Distinto o fue lo mismo como entraste? Pues la verdad que el retiro a mí me sirvió para hacer un parón, para detenerme en un mundo que a veces no te deja detener y yo salí convertido otra vez. Yo sí es verdad que yo era creyente ya cuando fui y yo considero el retiro de FETA como una segunda conversión, donde sentí el amor de Dios, lo sentí a través de las personas que organizaban el retiro a través de su servicio, de su entrega, de su amor constante desde que llegamos. Y, y eso, yo me sentí querido por Dios. Y de verdad que lo digo con mucha sinceridad. Javi, y ese calorcillo que tuviste allí, ¿cómo lo abrigas, cómo lo cuidas aquí en nuestra diócesis y concretamente en tu parroquia? Porque no hay luego un grupo de jóvenes FETA que se reúnen aparte, al margen, en nuestra diócesis que han vivido esa experiencia, no, sino simplemente Exacto. luego tú te incorporas a tu parroquia. ¿Cómo abrigas tú ese calorcito que has cogido allí en Madrid cuando fuiste a la convivencia? La verdad que cuesta porque sí es verdad que el retiro, una vez lo terminas, te ofrece, el grupo que lo organiza, te ofrece una reunión semanal, ¿no? Un poco para, pues, no desengancharte o que cuando vuelvas a la rutina, pues ya tengas un grupo de referencia, un grupo de amigos que comparten la fe, que también tienen las mismas dificultades a veces, ¿no? que uno, y entre todos, pues se ayudan. Claro, yo al volver a Tenerife no tenía esa oportunidad, ¿no? Que sí tuvieron los caminantes que Claro. estuvieron en la península. Aquí en la parroquia, pues me vinculé con el grupo de jóvenes que había en ese momento. Y bueno, y es verdad que me gusta mucho cantar, tocar la guitarra y empecé a colaborar, ¿no? A participar en las Eucaristías tocando, aportando mi granito de arena con eso. Y después, importante, el apoyo, el acompañamiento, ¿no? de un sacerdote, me parece fundamental.
este acompañamiento, digamos que también ahora te va a tocar a ti en parte, porque vas a formar parte de este grupo de jóvenes, EFETA, que si Dios quiere pues va a implantarlo en la diócesis. Sí, sí. Una cosa que no comenté antes y me parece importante fue que al salir del retiro, la sensación que yo tuve fue la de querer compartir eso que había vivido con las personas de aquí, y sobre todo con los más próximos, ¿no? Con mis amigos. Yo decía, esto lo tienen que vivir mis amigos, tienen que vivir esta experiencia, ¿no? Y me gustaría que en Tenerife se pudiera hacer, es decir, que no haya que irse a la península para vivirla, sino que aquí desde la diócesis también se oferte, porque de verdad que es una experiencia que muchos jóvenes, todos los jóvenes deberían de vivirla. Te sentiste como tu amiga, ¿no? Exacto, totalmente. Sean creyentes o no, es decir, sean personas que con fe o sin fe. El retiro está abierto a todos los jóvenes y la verdad que nos acogen a todos muy bien. Ya después del retiro pasa lo que pasa. Pues Javi, muchas gracias por contar tu experiencia aquí en la radio, y ya Carmel, un servidor, y Gabriel de rodillas para que efectivamente se pueda implementar esta herramienta de primer anuncio en nuestra diócesis. Javi, Eduardo, muchísimas gracias. Buena tarde. EFETA. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, Eduardo. EFETA, ¿eh? EFETA. Un saludo. Un saludo. EFETA, EFETA, ábrete a la luz, ábrete a la luz. EFETA, EFETA. Hasta el final de los tiempos. ICODE en Daute Radio. Volvemos, digo, en 5 minutos. Hasta el final de los tiempos. Con Rubén José Fagundo y Francisco Jesús Hernández. ICODE en Daute Radio. Estás escuchando ICODE en Daute Radio. Sintonízanos en la FM 91.4 y en la FM 92.8 en cualquiera de los 15 municipios de las comarcas de Daute, Isla Baja, ICODEN, Valle de la Orotava y Acentejo. Ahora tu Trébol te lo pone aún más fácil con su nuevo punto de recogida gratuito de tu compra online, disponible 24 horas al día en el norte de la isla. Solo tienes que hacer tu pedido en tutrébol.es. Te avisaremos cuando esté listo y podrás recogerlo en nuestras taquillas situadas en Lategas de Santa Catalina, La Guancha. Disfruta de tu tiempo libre. En tutrébol.es nos encargamos de todo. Soy la sostenibilidad. Además de cuidar el planeta, también defiendo la igualdad social y la economía local. Pero no puedo hacerlo sin ti. Contamos contigo para escribir un futuro mejor, porque tú también eres la sostenibilidad. Conoce la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias. Olvídate del reloj. En esta isla no hay plazos, sino momentos. Un cielo azul sin límites, donde el mar es puerta y no barrera, que guía tus pasos a lugares recónditos. Haz las maletas. La isla quiere que vuelvas. Fuerteventura, abierto todo el año. Un segundo es todo lo que necesitas para pasar de la moto a la silla. Me llamo Jordi y tuve un accidente por conducir bebido. Increíble lo rápido que te puede cambiar la vida. Está claro que carretera y alcohol son absolutamente incompatibles, aunque pienses que vas bien. Porque una mala decisión te puede dejar sentado para siempre. Si vas a beber, no cojas la moto. Si vas a coger la moto, no bebas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Un hombre tiene un cerebro, 2 manos, piel, la capacidad de amar, decidir, cocinar, cambiar un pañal, trabajar o poner una lavadora, la necesidad de comer y dormir. Una mujer tiene un cerebro, 2 manos, piel, la capacidad de amar, decidir, cocinar, cambiar un pañal, trabajar o poner una lavadora, la necesidad de comer y dormir. Si somos iguales... ¿Cuál es la diferencia? Fondo Social Europeo. Gobierno de España. Bring the action. Imprenta ICOD. Más de 100 años ofreciéndote servicios en arte, diseño e impresión. Ahora, con la incorporación de maquinaria de tecnología punta europea, Imprenta ICOD te ofrece mayor calidad y más rapidez en la entrega de tus pedidos. Y además, sus diseñadores gráficos te asesoran para conseguir siempre tu satisfacción. Síguenos también en Facebook y en imprentaicod.com e infórmate de las diferentes ofertas que tenemos para ti. En la avenida 25 de abril número 16 de ICOD de los Vinos. Imprenta ICOD, la mejor relación calidad-precio para tus trabajos.
El pescado fresco es nutritivo, sano y delicioso. En casa o en el restaurante, consume pescado kilómetro cero. Pescado en nuestro mar por nuestros pescadores. Rechaza la pesca furtiva. Busca la etiqueta Pesca Artesanal, que garantiza que se trata de pescado kilómetro cero, su calidad y la procedencia local. Pesca Artesanal, pescado de Tenerife, Cabildo de Tenerife. Está contagiada, está contagiado. Se han contagiado de solidaridad. Porque hay contagios que salvan vidas. Contagia solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Este año más de 800 millones de personas padecerán hambre en el mundo. No son números, son vidas. Ayúdanos, colabora con Manos Unidas. ICODEN Daute Radio, Tenerife Norte. Desde 2006 haciendo radio contigo y para ti. FM 92.8, comarcas de Acentejo y Valle de la Orotava. FM 91.4, comarcas de ICODEN y Daute Isla Baja. Hasta el final de los tiempos. Con Rubén José Fagundo y Francisco Jesús Hernández. ICODEN Daute Radio. Con tu amor. Segunda parte de nuestro programa, hasta el final de los tiempos. Desde el 2014, desarrollando el ministerio sacerdotal como director de la Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española. Él es el sacerdote Raúl Tinajero. Buenas tardes, Raúl, y muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Creo que te pillamos de vuelta de Santiago de Compostela, que fuiste a hacer allí. Así es, bueno, pues hemos estado reactivando y volviendo a podríamos decir, a poner en marcha, ¿no? Todo lo que es los preparativos para la peregrinación europea de jóvenes, que si Dios quiere tendremos este verano en el mes de agosto, del 3 al 7 de agosto, con motivo del Año Santo. ¿Podrías hacer una radiografía, una persona experta como tú, Raúl, de los jóvenes, la fe de los jóvenes, a grandes rasgos la fe de los jóvenes españoles? Muchos se preguntan si hay jóvenes en el seno de la Iglesia, también aquí, en nuestra parroquia, en nuestra diócesis, en Tenerife. ¿Cómo es la fe de los jóvenes hoy? Vamos a ver, bueno, la fe de los jóvenes, como la fe de los adultos, podríamos decir, es aquel que se ha encontrado con el Señor de cara a cara, pues evidentemente trata de vivirlo dentro de sus posibilidades y con sus propias debilidades y con sus propias virtudes, para vivirlo con intensidad. El joven que se ha encontrado con Cristo, el joven que ha descubierto el amor de Dios en su vida, se entrega 100% a lo que, de alguna manera, dentro de sus posibilidades. Pero sí es verdad que la sociedad de hoy, en el momento en el que estamos viviendo, pues vive una sociedad, podríamos decir, un poco light, dice, ¿no?, descafeinada, un poquito. Y eso afecta también a nuestros jóvenes en general a la hora de vivir la fe, ¿no? Hay un alejamiento cada día mayor de todo lo que implica la realidad de la fe de la Iglesia, y también es real que cada vez hay un desconocimiento mayor. Es decir, podríamos hablar, como dice el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium, de tres escenarios, ¿no? Esos jóvenes que se han encontrado con Cristo gracias a sus familias, gracias a la experiencia de Iglesia, gracias a su parroquia, a su grupo, y que tratan de vivir su fe con sus dificultades propias de cada día. El escenario 2, que diríamos que es un gran número de jóvenes que se han ido alejando de la fe, que se han ido cada vez abandonando, por motivos distintos, muchos de ellos por no acabar de entender o acabar de comprender su lugar dentro de la Iglesia, por falta de protagonismo, por falta de voz a la hora de poder y de apoyo a la hora de sentirse escuchados, o simplemente por el hecho de que lo ven como algo que no va a conformar sus vidas, ¿no? Y luego está el tercer escenario, que son aquellos que cada vez son más también, algo extraño en nuestro país, pero que se está dando, y es que no conocen ni siquiera lo que se refiere a la vida de fe, ni conocen a Jesucristo, ni conocen la Iglesia, y que necesitan de un primer anuncio, ¿no? Estos son los tres escenarios que encontramos y que evidentemente nos marcan la tarea y el trabajo en la pastoral con jóvenes en España.
¿realmente se sigue creyendo en el protagonismo y activo de los jóvenes en la evangelización en la Iglesia hoy en día? En las sesiones sinodales se nos preguntaba qué sectores de la sociedad no escuchamos. Y la mayoría de en nuestro caso, los grupos sinodales de nuestra parroquia, algunos en los que tenía la oportunidad de dirigir, hablaban de, efectivamente, no escuchamos a los jóvenes, decían ellos. La inmensa mayoría de los jóvenes, cuando se les hablaba de qué pedían a la Iglesia, es que se les escuchara. Esto ya nos mostraba un poco la situación que estamos viviendo. Es decir, quizás no les estamos escuchando atentamente cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus necesidades. Y si la Iglesia no responde o no respondemos a esas inquietudes, a esas necesidades, es normal que al final el joven vaya mirando hacia otro lado. Por otro lado, ese era un tanto por ciento, podríamos decir, elevadísimo, ¿no? Pero luego estaba también el hecho de decir si se sentían comprendidos, porque la escucha necesita una comprensión después. Y eso todavía era muchísimo mayor, el tanto por ciento, ¿no? Es decir, que no se sentían comprendidos, no solamente ya escuchados, sino comprendidos en su situación. Y no digamos los que luego se les preguntaba si se sentían corresponsables, es decir, si se sentían parte en la acción evangelizadora de la Iglesia y en la toma de decisiones. Esto todavía elevaba mucho más el tanto por ciento. Evidentemente son cuestiones que en el sínodo surgieron y que desde la pastoral juvenil, de las distintas realidades diocesanas, movimientos y congregaciones, estamos intentando poco a poco, sobre todo también con el impulso de Christus Vivit, de darle luz para poder salir hacia adelante. Un futuro sacerdote seminarista, futuro diácono, en breve, si Dios quiere, le hace alguna pregunta. Buenas tardes, Raúl. Hola, buenas tardes. Mira, yo me considero también todavía, yo creo que joven, tengo 24 años y bueno, antes estábamos entrevistando a un sacerdote de aquí, Eduardo, en la que se nos invitaba a implantar en nuestra diócesis este proyecto, EFETA, que es de encuentro personal con Cristo y de primer anuncio. Entonces, a lo mejor es eso, que tenemos que incidir en el primer anuncio con los jóvenes, Raúl, y si es así, ¿cuáles crees que son las claves para ello? A ver, es importante, el primer anuncio es fundamental, ¿vale? Pero el primer anuncio tiene que ir también unido con el acompañamiento y tiene que ir unido con un proceso formativo, porque a veces podemos hacer un primer anuncio, encender el fuego, y luego no sabemos cómo acrecentar, ayudar y mantener ese fuego encendido. Y entonces podemos hacer muchos métodos y muchas propuestas de primer anuncio que se queden simplemente en fuego artificial, podríamos decir, muy bonito, pero al final se convierte en humo que se lo lleva al viento. Por lo tanto, es importante el primer anuncio, fundamental. ¿Es necesario poner la clave en nuestros procesos, en nuestros proyectos de pastoral con jóvenes en el primer anuncio? Sí, pero tiene que tener muy claro que ese primer anuncio tiene que después unido con una, podríamos decir, propuesta de acompañamiento, tanto personal como comunitaria. Y después tiene que llevar consigo también un proceso formativo que sea integral, es decir, que lleve al adolescente o al joven hasta la madurez en la fe. No simplemente vivir de momentos y de pequeños acontecimientos. EFETA, como otras propuestas, ayudan a ese primer momento, ayudan a ese primer inicio. Pero tenemos que tener muy claro luego cómo caminar, cómo ofrecer ese proceso que ayude al joven a llegar a la madurez en la fe y en la vida, acompañados, evidentemente, desde el Evangelio, ¿no? Y esto es muy importante. Fijaros, son 5 objetivos necesarios a la hora de trabajar en la pastoral juvenil y que debemos de vivirlos como tal. Uno es provocar el encuentro personal con Cristo, que pueda ayudar a cualquier de estos tipos de estos métodos de propuestas que hay. Segundo, ayudarles a que se inserten en una comunidad, porque si no se quedan simplemente en un momento y en una situación. Es como cuando dicen, hemos ido a vivir una JMJ, ¿y después qué? O hemos ido a vivir un campamento de verano, ¿y después qué? Es decir, nuestra tarea es provocar, encender ese fuego de encuentro personal con Cristo y ayudarles a insertarles en una comunidad. Después, no solamente ayudarles a insertarles en una comunidad, sino que tenemos que darles una formación adecuada a su edad. No lo mismo una formación para un adolescente que para un joven.
No es lo mismo una formación para un chico que ha tenido una experiencia en un método o una propuesta de primer anuncio a los 16 años que a los 25, y que necesita una respuesta formativa. Y una respuesta formativa para que sepa por qué vive su fe. El cuarto objetivo es ir dándole pasos para que se sienta corresponsable en la tarea de la evangelización. Porque otra de las grandes tentaciones que hacemos es poder caer en hacer jóvenes de mesa camilla, que llamo yo. Es decir, qué bien estamos en esta mesa camilla, no sé si lo llamáis igual, que todos se sientan en una mesa camilla en circular, se ponen las faldas que decimos aquí para taparse las piernas con el braserito dentro, y qué calentito estamos. Y al final nos quedamos en nosotros. No. Tú estás llamado a ser corresponsable en la tarea de la evangelización. Por lo tanto, tienes que implicarte en la tarea, en tu parroquia, en tu comunidad. Y por último, otro de los grandes objetivos de la pastoral con jóvenes, junto con estos 4, es la de acompañar a ese joven en el discernimiento vocacional. Es decir, es la etapa fundamental para que el joven se pregunte qué es lo que Dios quiere de mí. Y por lo tanto la pastoral juvenil tiene que desempeñar esta tarea. No me puedo quedar solo en el primer anuncio. Por supuesto que tengo que hacerlo. Y por supuesto que hay métodos que me ayudan a ese primer anuncio. Pero tengo que tener esta perspectiva. Y eso hay que llevarlo y transmitirlo en cada comunidad, en cada parroquia, a la hora de hacer un proyecto de pastoral con jóvenes. Está claro. Estamos padeciendo una pandemia. Bueno, seguimos padeciendo una pandemia, ¿no? ¿En qué medida esto está influyendo en la acción pastoral con los jóvenes de la Iglesia hoy en España? Bueno, yo creo que ha sido un poco generalizado, no solamente con los jóvenes. Justo 15 días antes de la pandemia se organizaba en España el Congreso Nacional de Laicos, con todos los adultos y jóvenes de laicos, y evidentemente pues fue un parón, vamos a ser realistas, ¿no? Creó un parón que ahora estamos poco a poco reactivando. Sí es verdad que entre los jóvenes el hecho de la pandemia y el hecho de que ellos están muy unidos a todo el tema online, a todo el tema de las redes y del mundo, podríamos decir, digital, ayudó a que pudiéramos seguir haciendo una conexión con ellos. Pero es verdad que no hay nada como lo presencial, y lo online está bien hasta cierto punto. El joven, y nos lo decían esto en el Señor, necesita el tú a tú, necesita la cercanía, necesita el sentirse abrazado y el abrazar, ¿no? Y eso es necesario. El efecto de la pandemia, pues evidentemente ha traído un freno en todos los proyectos que se estaban haciendo. Nos hemos reinventado en muchas cosas a través del online, a través de lo digital, pero evidentemente tenemos que volver otra vez a ir poniendo el péndulo, podríamos decir, de manera equilibrada, para que los jóvenes vuelvan a esa presencialidad, y esa presencialidad les debe a una vida más activa, más contemplativa, pero más activa en su día a día. Pero esto evidentemente lleva su tiempo. La pandemia nos ha marcado y nos marcará en toda la pastoral de la Iglesia. ¿Pero hay pastoral con jóvenes? Sí. ¿Hay una propuesta y un trabajo de pastoral con jóvenes post-pandemia, post-COVID? La hay. Y se puede llevar a cabo si vamos a la identidad de lo que es la pastoral con jóvenes. Bueno, y para finalizar, Raúl, muchas gracias. En este contexto casi de pandemia, celebraremos la peregrinación europea de jóvenes a Santiago de Compostela en el año presente, 2022, y la JMJ en Lisboa 2023. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo va todo? Bueno, mira, para la peregrinación europea de jóvenes está todo en marcha. Ya tenemos una pre-reserva, podríamos decir, de jóvenes, de más de 12.000 jóvenes, de distintos lugares de España. Todavía nos faltan jóvenes que quieren venir de Portugal, de Italia, de Francia, de Alemania y de algunos lugares también del este, ¿no? Pequeños grupos. Hemos reactivado ya todo lo que es, pues todas las propuestas se están trabajando para el alojamiento, para lo que van a ser las actividades de esos días del 3 al 7, que serán intensas, encuentros, oraciones, celebraciones, catequesis, formación, conciertos, talleres, musicales, visitas culturales, ratos de oración todas las noches para los jóvenes. Es decir, yo de verdad que aquí animo a todos los jóvenes que nos escuchen de Tenerife a que no se pierdan la oportunidad de vivir una experiencia de lo que es el Año Santo, el caminar, el hacer el camino, y después vivir estos días de encuentro con todos los jóvenes europeos en Santiago de Compostela. Y esto es una etapa que nos lleva después
a esa Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. ¿Qué estamos preparando? Bueno, pues de momento estamos viendo y dando los primeros pasos, podríamos decir, para la experiencia previa a la JMJ, que son los días en la diócesis, que yo también desde aquí animo a que todo el que tenga inquietud de ir a la JMJ no pierda la oportunidad de ir a vivir los días en la diócesis, porque es la gran experiencia de la JMJ, poder convivir con cada familia, unidos a ellos durante 3 o 4 días en una comunidad pequeña, cómo viven su fe. Eso es lo que estamos preparando ahora y por eso estamos visitando todas las diócesis de Portugal para ver qué capacidad de acogida de jóvenes españoles pueden tener. Y luego los jóvenes puedan decidir ir a un lugar o a otro, la diócesis, queremos decir, a una diócesis portuguesa o a otra, para vivir esa experiencia. Y después en la JMJ de Lisboa también hemos dado ya los pasos para tener un lugar donde tendremos un encuentro de todos los españoles el día 31 de julio del 2023, ya lo puedo anunciar, tendremos el encuentro de todos los españoles en Lisboa. Será un encuentro masivo y de fiesta, con una celebración en un parque muy grande de allí de Lisboa, que ya está apalabrado para que así sea, y después también vamos a intentar que todos los jóvenes vivan la experiencia de la JMJ española en una zona muy cercana a donde van a ser los actos centrales, donde evidentemente luego, pues igual que todas las JMJ, habrá distintas actividades en la mañana, en la tarde, en la noche, todas buscando provocar ese encuentro con el Señor, ayudarles a que se sientan iglesia y a que luego se sientan llamados a ser testimonio de su fe. Director de la Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española, el sacerdote Raúl Tinajero. Muchas gracias, Raúl. Por cierto, el próximo día 15, dentro de 4 días, vienes para nuestra diócesis, ¿verdad? Si Dios quiere, ahí voy a estar con vosotros. El día 14 creo que estoy con los sacerdotes y el día 15 con acompañantes y jóvenes que trabajan en la pastoral juvenil. Así que mucho ánimo, de verdad, que tenemos mucho por hacer y aunque la situación sea difícil, con esperanza, con alegría y con la fuerza del Espíritu vamos para adelante todos, seguro. Así sea. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, un abrazo. Hasta el final de los tiempos. Con Rubén José Fagundo y Francisco Jesús Hernández. Y Coden Daute Radio. ...651-043-185... el teléfono de contacto por si desean hacer programa con nosotros, enviándonos siempre mensajes de texto, notas de texto. Carmelo, ¿dónde está la Cruz de Plata? Bueno, la Cruz de Plata se encuentra actualmente en el Museo del Prado en Madrid, en una exposición que ahí se ha hecho. Y nada, vamos a ver. ¿Y Gabriel ha visto físicamente la Cruz de Plata? No, hasta el momento no. Como ha estado en Madrid todo el rato, tendré que ir allí. Pero para antes ver. No había venido. No lo había visto. Qué casualidad. Tenemos sintonía porque ahora llega la sección El legado artístico de la fe. Y de una persona natural de Toledo, director de la subcomisión de la Conferencia Episcopal Española, a otra persona realejero. ¿Lo puedes saludar, Carmelo? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué te ¿Cómo ríes? están? ¿Qué tal? ¿Yo? No. Bien, ahí vamos. Vale, muy bien, muy bien. Germán. Con frío. Sí, es verdad. Con frío, sí, es verdad. Germán, buenas tardes. Mira, quería, ya que estamos hablando del legado artístico de la fe, pues hablar de la Cruz de Plata que se encuentra en la parroquia de San Marcos, ¿no? Entonces un poco quería preguntarte quién es el autor, a quién se debe su autoría. Pues la autoría es de Jerónimo Espellosa, un orfebre, un platero, natural de Badajoz, si no recuerdo mal, que en el siglo XVII pasó a Cuba y donde trabajó pues para las principales, es de Barbastro de Huesca. Nació en 1613 y muere en Cuba, en La Habana, en 1680. Es uno de los artistas que pasan al Nuevo Mundo y que desarrollan gran parte de su actividad ya.
Es una pieza interesante porque está toda ella prácticamente fabricada por la técnica de la filigrana, que es una técnica de platería que se asocia generalmente con la escuela cubana. Los últimos estudios indican que se asocia con la escuela de platería que se desarrolla en Cuba durante el periodo virreinal, y que también tiene que ver y que también influye en la platería canaria, sobre todo del siglo XVII. Esta cruz de filigrana que se encuentra en Icó, obra de Espellosa, pues es una de las piezas más grandes en esa técnica, construidas o labrada, que es como el término que se utiliza para la plata, en la cristiandad, y que se conserva a día de hoy, ¿no? Pues es una de las piezas singulares que tiene la diócesis de Tenerife y que posee, en este caso está depositada en la parroquia de San Marcos. De la misma es una pieza interesante porque se conoce su autor. Es un regalo de un icodense que emigró en el siglo XVII a Cuba, Nicolás Esteves Borges, que llegó a ser un cura muy importante en la ciudad de La Habana. Fue el beneficiado de la parroquia más importante, fue deán de la Catedral de La Habana, fue deán, perdón, de la Catedral de La Habana, no de la Catedral de Santiago en ese momento, y comisario del Santo Oficio. O sea, aparte de tener una importante una cantidad importante de propiedades en Cuba, que le propició pues tener un capital muy muy importante, que se traduce, entre otras, en este regalo que envía a su pueblo natal, a Icó de los Vinos, que es la Cruz de Plata. Dime. No, sí, sigue, perdona que te interrumpiera. No, tranquilo. Hay que decir que esta pieza es enviada para la capilla familiar. La capilla de los Esteves Borges le era primo de Gonzalo Báez Borges, que era el fundador de la capilla de la Magdalena en el convento de San Francisco. Y esa cruz, junto con 6 blandones de plata, que si no recuerdo mal son los que están en la mesa del altar mayor, en el manifestador de plata, son enviados para esta capilla familiar de la Magdalena, que es de la conversión de la Magdalena. Y esta pieza estaba al público en un lado de esa capilla. Este espacio se conserva a día de hoy. No sé si han estado en lo que es ahora, en el convento de San Francisco, lo que es ahora la biblioteca. Hay un espacio que se llama la Capilla de la Magdalena, que todavía se conserva en toda la construcción, lo que es el edificio, no los bienes que tenía dentro, y esa cruz estaba en una de esas en ese espacio, y ese era el espacio para el que fue concebida. Luego, en el siglo XIX, con las desamortizaciones y la destrucción de parte del interior de la capilla, pues pasó a ser depositada por la familia propietaria, por los Lynch, pasó a la iglesia de San Marcos, hasta donde permanece a día de hoy, ¿no? Vale, está claro, Germán, que es una de las piezas más visitadas por la persona que viene de fuera, por el turista. Entonces, sí. Se podría decir entonces que es la joya de la corona, ¿no?, de todo el legado que tiene la parroquia de San Marcos. Pues puede ser la joya de la corona de todo el legado americano que tiene San Marcos, efectivamente. Por rareza, por tamaño, por técnica, sí, exactamente. Después de la joya de la Germán, después de la joya de la corona, que es Don Rubén, y luego viene la Cruz de Plata, ¿no? Esa es una de carne y hueso y la otra metal. Otra cosita, Germán, ¿hay cruces parecidas en nuestras diócesis? Hay cruces parecidas en la diócesis, en filigrana, pero de menor tamaño, de mucho menor tamaño, como puede ser la cruz de altar de la iglesia de Santiago en Los Ralejos. Y luego a esa escala lo que se suele ver son cruces de plata repujada, o sea, la plancha trabajada en relieve, como pueden ser pues muchas de las cruces que presiden las capillas de la cruz en la laguna, o la cruz que sale, la cruz procesional de Grachico, la cruz de plata que también tiene
San Juan de la Rambla o Los Ralejos en la iglesia de Santiago, o la antigua que se quemó también en la Concepción. También es una cruz singular por la técnica, no es filigrana, pero tiene una técnica parecida, que es la cruz del Cristo de los Remedios de la catedral, la cruz de plata que está ahora en el museo. También tiene esa particularidad de esas técnicas más elaboradas en plata, incluso llevando incrustados cristales. O sea, que son piezas muy singulares que nos diferencian dentro del patrimonio del resto del país, con estas particularidades de grandes cruces de plata en diferentes técnicas, y en este caso es única, porque encima no es trabajada la filigrana y luego es completamente vacía, solo tiene un asta de madera que permite el ensamblaje y darle un poco más de estabilidad, pero no depende de ella. O sea, la estructura se desarma y el asta la acompaña, pero no va clavada al asta, simplemente es un soporte interno. Germán, muchas gracias. Podrías dar una charla sobre el particular. Gabriel y Carmelo y un servidor, te invitamos a que vengas un día antes de que Gabriel se ordene diácono, Dios mediante, si Dios quiere. Por tanto, es febrero, la fecha límite. Tiene que ser antes. Exactamente. Muchas gracias. Vale. Relejero. Porque cuadramos, Germán. Y le damos una visita. Muy bien, gracias. Muy bien. Okay. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Esta es la sintonía que a esta hora de la tarde identifica otra sección. Merecen ser contadas. ¿Cuál es el título, Gabriel? Exactamente, Bianca. Pues sí, hay historias que merecen ser contadas, pero muchas de ellas se quedan en anécdotas. Esta que ahora les presento no tiene desperdicio. Bianca es una niña muy pequeña de Paraguay que tiene atrofia medular espinal. No solo le imposibilita caminar, sino que se trata de una enfermedad que puede degenerar gravemente a esta pobre criatura. Sus padres peregrinaron el pasado 18 de diciembre unos 60 kilómetros a pie hasta la Basílica de la Virgen de Caacupé. Allí, el obispo los invitó a subir al presbiterio para dar a conocer su caso a todos los presentes. Ellos explicaron que debían conseguir $2 millones estadounidenses para la operación antes de que Bianca cumpliese los 2 años. Si no, sería demasiado tarde. Aquella noticia conmovió no solo a los asistentes de la misa en honor a la Virgen de Caacupé, sino también a la Audiencia Nacional. El Ministerio de Salud se volcó para dar una mejor calidad de vida a Bianca y ganar tiempo con medicamentos. Asimismo, diversas asociaciones han creado toda una red de solidaridad para ayudar a conseguir dinero para la operación. Tania, la madre de Bianca, ha descrito como un milagro de la Virgen María el que hayan escuchado su petición de ayuda. Para muchos, realmente es un milagro, pues su operación está cada vez más cercana. Para otros, es un gesto de solidaridad. Para unos cuantos, una pequeña chispa de suerte. Esto me recuerda a la escena de una película llamada Señales, que en su momento recibió 3 premios y 34 nominaciones. Mel Gibson, en un diálogo con Joaquin Phoenix sobre las casualidades, le pregunta si está en el grupo de los que creen en señales o en el grupo de los que solo ven giros de azar. Lo que debes preguntarte es en qué grupo estás tú. ¿Eres de los que ven señales? ¿De los que ven milagros? ¿O crees que la suerte de la gente es aleatoria? En estos casos, como aprendí de un antiguo profesor mío, no hablo de casualidades, sino de causalidades. Hay alguien que está detrás de cada historia, de cada persona. Gracias, Bianca, porque tu vida hace que muchos desborden generosidad y se pregunten por la existencia de Dios. Gracias, Bianca, porque nos recuerdas que en nuestro tiempo Dios sigue obrando milagros. Bueno, pues Bianca. En nuestro tiempo Dios sigue haciendo milagros, sin duda alguna.
Destácanos algunas cositas de la parroquia, de actividades parroquiales, Gabriel. Sí, recuerden que se reanudan los grupos sinodales y ya se reanudaron han ayer. Reanudado ayer. Hoy tendremos otro, también a la misma hora después de la misa. ¿Y ayer lunes celebramos a quién? Ayer a Gonzalo de Amarante. A Gonzalo de Amarante. Copatrono de nuestra parroquia, de San Marcos Evangelista. Casi nada. Hay catequesis, comenzamos la catequesis, si no, hay reunión mañana para determinar este asunto debido al nivel que mañana misma hora de reunión para determinarlo. Jueves sacerdotales sí que los habrá, si Dios quiere, el próximo jueves, Dios mediante, de 4 a 7, ¿para? Para orar por las vocaciones. Y luego el viernes también pues tendremos ese momento de ensayo, como siempre, de 4 a 5 para todo el que quiera acercarse y aprender un poco. ¿Dónde? En la iglesia de San Marcos. Y el viernes, pero en la iglesia de San Agustín, tendremos la celebración de la Divina Pastora. ¿A las 7 de la tarde? A las 7 de la tarde, como siempre, claro. Okay. Bueno, como siempre, en esta nueva temporada de radio, Juan Pedro Rivero, sacerdote y director de Cáritas Diocesana de Tenerife, nos resume a modo de tuit la actualidad y la misión de nuestra iglesia diocesana. Somos personas rítmicas, o sea, que vivimos al ritmo de los acontecimientos. Terminada ya la Navidad, retomamos el ritmo ordinario de la vida, el tiempo durante el año, vestidos de verde esperanza. Como en el trabajo agrícola, entre la siembra y la cosecha, la semilla tiene su ritmo y va creciendo lentamente, casi sin ser percibida, en lo oculto del surco, del suelo. Tiempo para nacer, tiempo para morir y, por supuesto, tiempo para vivir realizando como iglesia diocesana la mejor pastoral ordinaria posible. Y en el horizonte la jornada de la infancia misionera, la potencia de la inocencia, tanto para entrar en el reino de los cielos como para andar por estos suelos, hay que hacerse como un niño. La Santa Infancia Misionera, que siempre tenía un encuentro multitudinario en Candelaria, de muchas parroquias, de muchos colegios, pero en esta ocasión incluso que se hacía en cada una de las islas, tanto en La Gomera, en El Hierro y en Tenerife últimamente, ¿no? Pero que en esta ocasión tendrá que ser a nivel parroquial y con la celebración de ese día, Dios mediante, ¿no? Una jornada para despertar en los niños el sentido misionero. La musiquita que no está en el guión, pero que pone siempre Francisco para la oración final. Señor, concédeme vida para ver crecer a mis hijos, paciencia para enseñarles sin tener que someterlos, sabiduría para que mis actos no los perjudiquen, amor para guiarlos hasta su destino, valor para aceptar lo que ellos elijan. Así sea la oración que nos presenta nuestro amigo Adal. No hemos puesto los temas musicales porque ha habido una confusión por mi parte, por tanto sí que los pondremos el próximo martes, Dios mediante, que estaremos aquí con otros invitados, con otras historias y también con Gabriel, ¿no? Sí. Buenas tardes, Gabriel, muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Otra historia para ser contada, ¿verdad? Sí. ¿Y te da para, tú crees, de aquí a febrero contar historias? Sí, yo creo que hay bastante. Y más allá de febrero, ¿no? Sí. Ya verás. Carmelo, muchas gracias de nuevo por asistir a esta reunión. La última, ¿cuándo fue? El año pasado, ¿verdad? El último programa del año, me parece. Sí. No recuerdo exactamente. Sí. Gracias, Francisco Bastarrica, en la realización técnica. Gracias a ustedes, los oyentes. Hasta el próximo martes, Dios mediante. Con Dios.